me siento escondida detrás de un nopal. Que yo conocí a Ana Carroll y a O'Gorman. Entonces, si tú vas a Maco, por ejemplo, el lenguaje artístico y la propuesta es quizá la inteligencia artificial haga los mejores cuadros de la historia. Ser un tigre. Soy Carmen Parra, artista plástica, me llaman polígrafa. Polígrafa porque hago de todo. Hago teatro, hago espectáculos, organizamos aquí en la galería conferencias, trabajo con arqueólogos, protectores de la naturaleza, con asociaciones, con el centro histórico, con amigos de la catedral. Una trayectoria muy afortunada porque yo nací entre artistas, me crié entre artistas y lo único que conozco es el mundo del arte. Bueno, yo nací en una casa que hizo mi papá era un artista y las casas de mi papá eran como esculturas. Él recogía las piedras y las vigas de lo que fue las demoliciones que sucedieron en el siglo XX en México. Entonces, todas esas piedras y todas esas maderas con las que conviví toda mi vida me hablaban de la historia de México. Y entonces yo conocí a Diego, yo conocí a Ruth Rivera, su hija, toda la familia Marín, conocí a todos los artistas, a Chávez Morado, a Olga Costa, a O'Gorman, al arquitecto Cheto, al arquitecto Barragán, a todo el mundo cultural del siglo XX. Octavio Paz y Buñuel fueron los que firmaron mi boda con Gironella. Mi boda fue un happening. Como viví en un espacio cultural en que la gente era mucho más libre, yo creía que todos vivían como yo viví. Yo me casé a los 17 años y viví sola a los 18 y hice mi carrera sola y fui muy libre, pero pues no era lo normal. Pero yo venía de este núcleo de artistas, ¿no? Aunque el ser mujer en el mundo, para mí, es un privilegio. Claro que pagas las consecuencias del privilegio. Claro que no te pagan más, no te tienen tanto en cuenta, no te hacen muchas preguntas, no estás en la primera plana, pero como ese no es mi problema en la vida, mi problema es seguir con mi trabajo y seguir creando y tener curiosidad. El género es exactamente dos cosas, yo creo que es la curiosidad y la imaginación. Seas género A, B, C, D, F, G, H, I, no importa, si no tienes curiosidad, no tienes imaginación y no tienes voluntad, pues te quedas sentada viendo la televisión, ¿no? Pues soy mujer, he tenido que luchar como tantas mujeres y el problema es también el concepto de libertad, ¿no? Que es muy, muy ambiguo. No, era esclava de Gironella cuando me casé con Gironella. Entonces viví con Alberto. Alberto quería obviamente que yo nada más le sirviera y vivimos juntos y yo era la cocinera y la barrendera y la planchadora y la nana y todo. Pero a pesar de todo, bueno, aprendí mucho de Gironella, participé de su mundo, que fue fascinante. Era la ruptura, era muy amigo de Carlos Fuentes, de Salvador Elizondo, vivimos en Valle de Bravo, vivimos en París, y fue interesantísimo, pero sí yo era como su ayudante, ¿no? Sí, así era, así.
El señor era el señor de la casa al cual debía de uno servir. Y, y ya eso, así fueron educados, ¿no? Cambiar. Yo quise cambiar el mundo y el mundo me cambió a mí. Entonces, es muy difícil porque estamos hablando de una historia tan larga de la humanidad, de tantos siglos, de costumbres. Entonces, la mujer, pues desde hace millones de años o miles de años, tenía un papel específico y el hombre también, ¿no? Y en el mundo contemporáneo, como ha cambiado todo, las relaciones, los sexos, la manera de ver el arte, las galerías, las propuestas, estamos en otro mundo, en una especie de cambio civilizatorio. Bueno, pues he tenido amigas fantásticas. Una de ellas es Ángela Gurría, que pues su carrera le costó mucho trabajo y acabó muy solitaria y acabó sin galería y sin gente que la representara, que me parece muy, muy grave ante una de las artistas más importantes de México, ¿no? Y luego fui muy amiga de otra mujer fantástica que se llamaba Catita Sierra Casasus, que fue la primera mujer historiadora del Colegio de México, una mujer fantástica. Y tuve una amiga, Rosa Chacel, una escritora refugiada española extraordinaria. Y pues tuve y mi amiga la China Mendoza, que era un personajazo, y mujeres que rompieron esquemas y que pagaron por eso, ¿no? Y luego, pues casi todas acabaron solas. Y nos reuníamos, por ejemplo, con Ángela mucho en su estudio y dibujábamos, intercambiábamos, hacíamos fiestas, ella cantaba, pues era otro México. No, el tema no era femenino o masculino, el tema básicamente era el arte, la creación y la amistad. Pues yo me siento escondida detrás de un nopal, porque la globalización y el mercado del arte ha cambiado radicalmente. Entonces, si tú vas a Maco, por ejemplo, el lenguaje artístico y la propuesta es muy diferente a lo que nosotros vivimos en el siglo XX, ¿no? Entonces, ese mundo manejado por los bancos suizos y por las grandes capitales que ya manejan el arte, pues yo creo, en todo el planeta, entrar en eso, pues es un juego de poder al cual nosotros como generación no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, sé que hay un museo de mujer en Washington y en México hay un museo de la mujer, pero no está consolidado y la gente realmente no lo sabe. No, la sociedad en total se ha cambiado radicalmente. El mundo del arte también radicalmente ha cambiado. Pero en el fondo, la estructura masculina y femenina no ha cambiado. Ser un tigre. Tener una fuerza interior muy fuerte y no dejar que tu libertad se la coman los demás, ¿no? Que es una cosa muy difícil, ¿no? Porque siempre en el camino, si no te cuidas, pues tienes que hacer concesiones. Y esas concesiones
van limando tu libertad, ¿no? Y bueno, yo tuve la suerte de que mi papá era artista, ¿me entiendes? Y que vivía con un grupo de gente muy avanzado en ese momento. Digo, éramos amigos pues, de Sequizano, de la gente que hizo teatro, de Héctor Azar, de Guillermo Arriaga, del que creo, del mismo Miguel Covarrubias. Esta casa era de Covarrubias, el terreno. La arqueología en México, que era muy importante, los artistas estaban involucrados en el mundo de la historia, de la arqueología, y eso es lo que yo heredo. Entonces yo trabajo con arqueólogos, yo ayudo a museos de arqueología, cosa que ya no existe en el mundo contemporáneo del arte. Ya ese vínculo con la historia y con la historia de México ya no interesa, ¿no? Yo acabo de ilustrar La Malinche, la historia de La Malinche con un texto de Duverger, que fue muy interesante para mí hacer hice una especie de códice. Yo soy, por ejemplo, una de las pocas artistas que tengo relación con el clero mexicano, y entonces hay una asociación que se llama la Comisión de Arte Sacro, que se supone que cuida los bienes artísticos de la iglesia. Entonces están haciendo un libro sobre las catedrales de México y yo voy a hacer los dibujos de 90 catedrales. Ese es uno de los proyectos que tengo. Comentar que yo conocí a Anna Carroll y a O'Gorman, y yo iba de chica a sus casas y conversaba con todos ellos, y había grupos que se juntaban en esta ciudad que era una pequeña ciudad. Pero esta ciudad ya no es una pequeña ciudad, ya se ha vuelto la ciudad de las ciudades. Entonces la gente se ha retraído, y para visitar a un amigo, pues o vives cerca o le hablas por teléfono. Entonces esos diálogos que eran muy enriquecedores, porque siempre los diálogos con otras personas te aportan, entonces pues cada día son menos, ¿no? Sí, claro que los jóvenes tienen grupos y trabajan en equipo, pero el diálogo multidisciplinario que teníamos, que éramos amigos de directores de orquesta, de compositores, eran de muchas ramas de la cultura, ¿no? He sido una privilegiada porque también trabajé con Gamboa, monté la exposición de Ángela en el Museo de Arte Moderno y montamos muchas exposiciones con Gamboa, que fue pues el que inventó la museografía en México. Nadie conoce México realmente. Las tradiciones, la historia, el mundo prehispánico, las artesanías, la música. Entonces, el conocimiento ahora es como mucho más superficial. Lo que tú ves como arte refleja lo que tienen dentro las personas. Entonces tú al ver un cuadro sabes si leyó un libro o si vio el cuadro o si vio, porque es una educación visual, ¿no? Estamos en momentos quizá la inteligencia artificial haga los mejores cuadros de la historia. Yo soy feliz de ser mujer, que lo quiero declarar, porque tengo la posibilidad de la máxima creación que se le da a una persona, que es crear un ser humano, tener un hijo. Esa creación es la máxima.